Buenas, continuamos con el análisis retrospectivo de la pandemia, según mi opinión, según mi criterio. Estoy tratando de ver por qué una pandemia ha tenido tantos ataques de determinados medios sociales, de la televisión, incluso de la radio, cómo hay personas, tantas personas que desde el inicio estuvieron en contra de las cifras que se daban, de las vacunas que se hicieron. ¿Por qué tantas críticas y tantas suspicacias acerca de esta pandemia? Que ha sido una más. Ya analicé, a mi modo de ver, que el origen del virus creó muchas dudas y que eso puede justificar un poco el por qué desde el inicio esta pandemia ha tenido tantos críticos. Ahora analizaré la pandemia en sí. Haré un análisis retrospectivo, como les dije, del COVID-19 y trataré de analizar razones que han dado lugar a esas múltiples dudas y a esas múltiples teorías con relación a las informaciones oficiales que se han dado sobre el desarrollo de esta pandemia. Como les dije, he considerado tres momentos que en mi opinión son claves para explicar el por qué ese ataque a todo lo relacionado con el COVID-19 en muchos medios sociales. Trataré de analizar, según mi opinión, el por qué este virus y la diseminación de este a través de todo el mundo ha tenido tantos críticos y ha dado lugar a esas teorías. Además de las dudas sobre el origen del virus SARS-CoV-2, que es el virus del COVID-19, que ya hemos analizado y que estimularon la imaginación de muchos y dieron y siguen dando lugar a infinidad de especulaciones, analizaremos como segundo tema en la pandemia en sí y cómo errores y orientaciones contradictorias por parte de las autoridades, sobre todo al principio, en la lucha contra el virus, contribuyeron a esas corrientes negativistas. Antes de hablar de la pandemia del COVID-19, me gustaría hacer un breve recorrido de las pandemias más importantes que han afectado a la humanidad. Lo hago con la intención de educar a aquellos que desconocen que el COVID es una más de las tantas que hemos enfrentado. No ha habido ninguna pandemia tan expuesta a tanta información diaria como la del COVID-19. Esta sobreexposición del COVID ha sido gracias a que hoy en día contamos con modernos medios sociales que se han dado gusto exponiendo criterios de todo tipo sobre la misma y que en muchas ocasiones han confundido a un número importante de personas. Para muchos, lo vivido desde el principio del 2020 es algo singular y diseñado por esos personajes que nos pondrán a vivir sin nada pero felices. Otro de los aspectos que ha creado tanta desinformación ha sido debido a que el COVID-19 surgió en una época en la que abundan múltiples teorías sobre el futuro de la humanidad y del mundo, como son la famosa Agenda 2030, el avance del socialismo en Estados Unidos y en el resto del mundo, la idea de muchos de la existencia de poderosos iluminados que dirigen y controlan todo y que quieren establecer un nuevo orden mundial, la intención de algunos de disminuir la población del planeta, etc. A diario leo y oigo sobre estas amenazas a las que según estos teóricos estamos sometidos y que tienen eco de resonancia en los medios sociales y en determinados medios de información. Yo no estoy informado mucho sobre estas teorías y no tengo argumento para rebatirlas ni para defenderlas, pero sin lugar a dudas el COVID ha sido señalado por estos grupos como parte del plan. En mi análisis retrospectivo de la pandemia me limito a describir esos hechos y esas posiciones que escucho a diario por los medios, por algunos youtubers y en las llamadas telefónicas a los programas radiales de Miami y que también me transmiten algunos amigos. No entraré en una discusión filosófica y política sobre esos planteamientos, pues repito, no tengo información ni conocimientos al respecto. Y además, tratar de razonar con personas que creen en esas teorías y tienen esos criterios antipandemia, antimáscara y antivacuna es tarea imposible. Yo trato de exponer mi punto de vista como médico e inmunólogo de la pandemia,
no tengo la verdad absoluta y como científico mi mentalidad es dialéctica, lo que quiere decir que lo que pienso hoy puede variar porque así se desarrolla la ciencia, está en constante transformación. A medida que se vayan haciendo descubrimientos, estoy abierto a cualquier información seria que demuestre que estoy equivocado en mi análisis. Enfocaré la pandemia como históricamente lo ha hecho la ciencia, quitando del análisis todas esas teorías modernas del futuro del mundo y todos esos pronósticos sobre el futuro de la humanidad. Pandemia hemos tenido siempre, e incluso mucho antes de que existieran Bill Gates y Soros, y seguiremos teniendo. Trataré de hacer un recorrido rápido de cómo la humanidad se ha enfrentado a ellas y con ello tratar de explicar que el COVID es parte del ataque histórico de virus y bacterias a los humanos y que forma parte de la infinidad de enfermedades zoonóticas descritas en la literatura médica, es decir, enfermedades que afectan al humano provocadas por microorganismos que provienen de los animales. En futuros videos entraré a hacer un recorrido por algunas de las pandemias que han afectado a la humanidad.